El tema del que vamos a hablar es: ¿quién es la mujer que el Apocalipsis 17 le llama prostituta o ramera? Ya que los hermanos no católicos, sobre todo los adventistas del séptimo día, enseñan que la gran ramera del Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica. Y por eso se escucha decir en varios lugares que el Papa es la bestia del Apocalipsis y que la Iglesia Católica es la ramera. Obviamente, esto se trata de una mala interpretación de parte de nuestros hermanos separados. Y por eso hoy quiero que empecemos conociendo de dónde está tomado este pasaje que utilizan los hermanos separados. El texto que utilizan los hermanos separados para decir que la Iglesia Católica es la ramera es el capítulo 17 del Apocalipsis. Si quiere, vaya a su Biblia y vamos a intentar leer todo el capítulo para que tengamos una idea clara de lo que dice el Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 consta de 18 versículos. Pero antes de leer les voy a explicar una cosa. El libro de Apocalipsis es difícil de entender por una razón. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito en un género que se llama apocalíptico. El género apocalíptico es un género que se utiliza para hablar o para comunicar algo usando figuras. Les voy a poner un ejemplo. No sé si aquí ustedes conozcan esta manera de hablar, pero en muchos lugares, cuando quieres referirte a una persona que le gusta el chisme, y estás de repente platicando con una persona y de repente ya viene la señora chismosa. Si le dices, mira, ahí va la chismosa, pues la chismosa se va a dar cuenta y te va a pegar un garrotazo. En cambio, para no decirle, ahí viene la chismosa, se dice, ahí viene la comadre. Es una manera figurada de decirle chismosa. Asimismo, el Apocalipsis está escrito bajo símbolos. No se puede interpretar al pie de la letra. El que no entiende de los símbolos del Apocalipsis interpreta las cosas al pie de la letra. Por eso, si una persona escucha que usted dice, ahí viene la comadre, y esa persona no sabe lo que significa, ahí viene la comadre, ¿qué va a pensar? Que son compadres, porque lo estaría interpretando al pie de la letra. Y ese es el problema que han cometido las sectas. Las sectas interpretan el Apocalipsis al pie de la letra, y por eso las sectas han llegado a la conclusión de que el Apocalipsis habla de cosas espantosas. No sé si ustedes han escuchado a los protestantes. La mayoría de los protestantes utilizan el Apocalipsis para asustar. La mayoría dicen que el Apocalipsis habla de cosas desastrosas, que habla de cosas a las que deberíamos de temerle, pero no es verdad. El Apocalipsis no es un libro que infunde miedo. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Sin embargo, los que no interpretan bien el Apocalipsis creen que el Apocalipsis es un libro de terror, porque han interpretado mal
Por eso decía un teólogo que infundir miedo con el Apocalipsis es como mojar con el sol y secar con la lluvia, hacer las cosas al revés. Por eso es que nuestros hermanos separados se han equivocado al interpretar el libro de Apocalipsis. Voy a leer y escuchen ustedes cuál es el texto que ellos utilizan para decir que la Iglesia Católica es la ramera. Dice así: entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborrachan con el vino de su idolatría. Versículo 3: el ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofenden a Dios. La mujer vestía ropa de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes que eran las impurezas y la lujuria de la tierra. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma de cifra: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominables impurezas del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales está asentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no llega aún, y cuando llegue no habrá de durar mucho tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas
al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representa a los pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Palabra de Dios. Ahora sí, como decía mi papá antes, ¿le entendieron? La respuesta es no, porque es un capítulo complicado. Y por eso les decía, antes de estudiar el capítulo 17 del Apocalipsis, debimos de haber explicado y leído los 16 capítulos anteriores. Porque todo el Apocalipsis describe una sola cosa: la batalla que hay entre el bien y el mal. Y por eso no se puede interpretar fácilmente un capítulo cuando se aísla del resto. Y les voy a poner un ejemplo. Esto es como ver una novela. Si usted no ve la novela desde el inicio, es más difícil que la entienda, ¿verdad? Pero en cambio, si usted ve la novela desde el inicio, usted la entiende. Y por eso las señoras que una tarde no ven su novela, al otro día ya no muy la entiende. Asimismo, deberíamos de haber hecho con el libro del Apocalipsis. Nos hemos saltado 16 capítulos, pero hoy vamos a tratar de explicar el capítulo 17. Como ustedes pudieron escuchar, en ninguna parte se menciona de que esa mujer, que el Apocalipsis le llama ramera o prostituta, en ninguna parte se menciona que sea la Iglesia Católica. No hay algo que diga que la Iglesia Católica es la ramera. Y por eso cuando viene un hermano no católico y dice, es que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la ramera, mi pregunta es, ¿y dónde lo dice la Biblia? Porque fíjese cómo son los hermanos separados. Los hermanos separados, cuando hablan con uno, le dicen, es que la palabra católica no aparece en la Biblia. Y después dicen que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la ramera. ¿Quién nos entiende? Si primero dicen que la palabra católica no está en la Biblia y después dicen que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la ramera, la pregunta es, ¿no me acabas de decir que la palabra católica no está en la Biblia? ¿Cómo entonces la Biblia puede señalar a una iglesia que no aparece en la Biblia? No tiene sentido. Entonces, ¿de qué se sirven los hermanos separados para decir que la Iglesia Católica es la ramera? Miren, los hermanos separados se sirven de apariencias. Y les voy a dar algunas apariencias que ellos toman del Apocalipsis para decir que la Iglesia Católica es la ramera. Primero, ellos dicen, esa mujer prostituta es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 que esa mujer se sienta sobre grandes aguas. Otras traducciones dicen que esa mujer se sienta sobre las aguas. ¿Y qué decía el Apocalipsis que representa las aguas?
El Apocalipsis decía que las aguas representan las naciones y las multitudes. Entonces vienen los hermanos separados y preguntan: ¿cuál es la iglesia más grande que existe en el mundo? Y uno dice: la iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia que está presente en todos los países del mundo? La iglesia católica. Entonces ellos dicen: si la iglesia católica es la que tiene presencia en todas las naciones, entonces la iglesia católica es esa mujer que se sienta sobre las aguas. Y pareciera que en ese punto tienen razón. El segundo argumento lo encuentran en el versículo 2. El versículo 2 decía que esa mujer ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y ellos dicen: esa mujer que ha fornicado con todos los reyes de la tierra es la iglesia católica. Porque la iglesia católica es la iglesia que es amiga de todos los presidentes de los países. Y si no, te hacen una pregunta: y cuando el Papa visita un país, ¿con quién se encuentra primero? ¿Con el presidente del país? Entonces la iglesia católica, que tiene amistades íntimas con los presidentes de los países, es aquella mujer que ha fornicado con los reyes de la tierra. Luego dicen: esa mujer tenía un color en su vestidura. Dice que su vestidura era de color púrpura y escarlata, es decir, de color rojo. Y ellos señalan inmediatamente a los cardenales. ¿De qué color visten los cardenales? De color rojo. Entonces ellos dicen: ya viste, todo encaja, incluso el color de la vestidura que utilizan los grandes clérigos católicos encaja perfectamente con el color de la ropa que utiliza la gran prostituta. ¿Qué otro punto tiene? El siguiente. En el versículo 4 dice que esa mujer tenía en su frente títulos blasfemos. Ellos dicen: los títulos blasfemos son todos aquellos dogmas católicos, enseñanzas católicas que se oponen a Dios. Por ejemplo, el decir que María es madre de Dios, siendo que Dios no tuvo principio. Decir que María es madre de Dios es una blasfemia, porque Dios no tiene principio. ¿Qué otra cosa ven ellos como blasfemia? Decir que el Papa es infalible, siendo que el único que es perfecto es Dios, y cosas por el estilo. Ellos van argumentando que muchos de los dogmas católicos incluso creen que el título que utiliza el Papa es una blasfemia, y es el título que tenía la ramera en la cabeza. ¿Cuál es el título que le damos al Papa? Vicario de Cristo. Y cuando dice que la mujer resplandecía en oro, en piedras preciosas o en perlas, ellos dicen: es la iglesia católica, porque la iglesia católica está llena de lujos. Los papas viven en palacios, viajan en aviones, y ellos van comparando muchas cosas con la iglesia católica. Y después dice que esa mujer llevaba en su mano, ¿qué dice que llevaba? Una copa con la sangre de los mártires. Y cuando ellos hablan de una copa, rapidito piensan en la copa, en el cáliz que utilizamos en la misa. Y por eso cuando ellos ven el cáliz de la misa, ellos rápido piensan que es la copa de la fornicación, de la cual nos hablaba el Apocalipsis. Y luego cuando dice que esa mujer
se embriagaba con la sangre de los mártires. Ellos dicen es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica mató a muchos en tiempo de la Inquisición. Y por último, cuando dice que esa mujer se sienta sobre 7 colinas, dicen esa mujer es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene su sede en Roma, y Roma está sentada sobre 7 colinas. Y cuando ellos van encajando todo esto con la Iglesia Católica, muchos católicos se llegan a convencer de que la Iglesia Católica de verdad es la ramera. Obviamente todo esto que han presentado los hermanos separados no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ellos no están haciendo una interpretación seria del capítulo 17 del Apocalipsis. Ellos están haciendo una interpretación en base a las apariencias, pero no van al fondo para poder descubrir cuál es el verdadero significado del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que tenemos nosotros para demostrar que la Iglesia Católica no es la mujer que se sienta sobre las aguas y la que se emborracha con la sangre de los mártires? Tenemos muchos argumentos, pero fíjese que le voy a dar unos bien sencillos. Primero, y para que me entiendan mejor les cuento algo. Un día, aquí en Tacaná, hay una comunidad que se llama Ixmujil. Ahí hay una radio que ya va a ser su aniversario. Hace unos 4 años atrás, en el aniversario de esa radio me invitaron a predicar a mí, y también fue a predicar el hermano Prudencio, que ya falleció. El hermano Prudencio estaba predicando, hablando del 666, y allá atrás, hasta atrás, había un pastor gritando que la Iglesia Católica era la ramera. Y todo el tiempo que el hermano Prudencio estuvo predicando, estuvo el pastor allá gritando que la Iglesia Católica era la ramera. Y muchos católicos, en vez de escuchar al hermano Prudencio, se iban a escuchar al pastor allá atrás. Y yo estaba aquí sentado escuchando al hermano Prudencio, pero a mí me molestaba que muchos católicos prefirieran el chisme y fueran a escuchar al pastor en vez de quedarse y escuchar al hermano Prudencio. Pero de tanto llegaron los hermanos de la radio y me dijeron: hermano, ¿y por qué no va a hablar usted con el pastor? Y dije: bueno, yo no quería, pero si ustedes me lo piden, voy. Entonces llegué donde estaba el pastor y me dijo: mira, la Iglesia Católica es la ramera. Y le dije: ¿cómo sabes tú que la Iglesia Católica es la ramera? Y me dijo: porque la Biblia dice que esa mujer ramera se embriaga con la sangre de los mártires. Y la Iglesia Católica ha asesinado a muchos evangélicos. Y le dije: a ver, o sea que tú estás diciendo que la Iglesia Católica es la ramera y que ustedes son los santos perseguidos de los que habla el Apocalipsis. Y me dijo: sí, nosotros los evangélicos hemos sido perseguidos por la Iglesia Católica. Y le dije: mira, no vamos a pelear. Yo solamente te voy a hacer una pregunta. Si la Iglesia Católica es la ramera y ustedes los protestantes son los santos perseguidos, yo solamente te hago una pregunta. Dame el nombre de 3 evangélicos que hayan sido asesinados en los 2 primeros siglos del cristianismo. O mira, para que tengas más argumentos, dime el nombre de 3 evangélicos que hayan sido asesinados en los 3 primeros siglos del cristianismo. Y si tú me demuestras que hay evangélicos que fueron mártires en los 3 primeros siglos del cristianismo y que esos evangélicos fueron asesinados por la Iglesia Católica,
entonces yo te creo que la Iglesia Católica es la ramera y que ustedes son los santos perseguidos. Y entonces le dije al pastor: pastor, ¿puede darnos el nombre de 3 mártires evangélicos, sí o no? Y el pastor dijo: la verdad no. ¿Y por qué no? No tanto está diciendo pues que la Iglesia Católica persiguió a los cristianos de los primeros siglos. Y yo le dije: mire, pastor, yo sí le puedo demostrar quiénes fueron asesinados en los primeros siglos del cristianismo. Y para que se dé una idea, uno de los grandes mártires de los primeros siglos del cristianismo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue lanzado a la fosa de los leones. Y yo le pregunté al pastor: pastor, Ignacio de Antioquía era obispo. Y si Ignacio de Antioquía era obispo, ¿a qué iglesia pertenecía? ¿A la iglesia evangélica o a la iglesia católica? Y me dijo: pues creo que a la iglesia católica, porque son los únicos que tienen obispos. Y le dije: vaya. Entonces, aquellos santos que fueron asesinados no eran evangélicos, eran católicos. Y por eso, cuando la Biblia dice que esa mujer se embriaga con la sangre de los santos, ¿de cuáles santos? De los primeros mártires del cristianismo. Y yo le pregunto al pastor: pastor, ¿quiénes hasta hoy reconocen como héroes de la fe a esos que fueron asesinados en los primeros siglos? Y me dijo: la verdad que los únicos que reconocen a esas personas como mártires son ustedes, los católicos. Entonces está claro que la Iglesia Católica no es la mujer que se embriaga con la sangre de los mártires. La Iglesia Católica es la que fue perseguida. Y por eso, cuando un evangélico le venga a decir a usted que la Iglesia Católica es la ramera, la que se embriaga con la sangre de los mártires, pregúntele sencillamente: a ver, si la Iglesia Católica se embriaga con la sangre de los mártires, ¿cuáles son los mártires de los primeros 3 siglos del cristianismo? Dime si entre esos primeros mártires había algún evangélico. Y te vas a dar cuenta que no. Por lo tanto, señalar a la Iglesia Católica de ser la ramera es algo que no tiene sentido. Pero vayamos a la Biblia. Y fíjese que la misma Biblia nos va a explicar quién es la ramera del Apocalipsis 17. Regresemos a leer el capítulo 17, versículo 18. Apocalipsis 17, 18. Escuchen lo que dice San Juan. Voy a leer y ustedes van a escuchar quién es esa mujer. Vamos a ver si es una iglesia o quién es esa ramera. Apocalipsis 17, 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre todos los reyes de la tierra. ¿Quién dice que es esa mujer? San Juan dice que esa mujer no es una iglesia. San Juan dice que esa mujer es una ciudad. Fíjense cómo los hermanos separados confunden las cosas. San Juan es claro. San Juan dice que la gran prostituta representa a una ciudad, no a una iglesia. Y empiece por preguntar: a ver, hermano separado, tú que dices que la Iglesia Católica es la ramera, para empezar, dime una cosa: ¿dónde dice la Biblia que esa mujer representa a una iglesia? Porque yo te voy a demostrar con la Biblia que esa mujer representa a una ciudad. O sea que los pobres hermanos separados no tienen puntería, no saben apuntar, apuntan para el lado equivocado. Pero algunos
dicen, a ver, claro que es la Iglesia Católica. Y uno pregunta, ¿cómo? Si la Biblia dice que es una ciudad, no dice que sea una institución o una iglesia. Pero ellos dicen, sí, pero la Iglesia Católica tiene su propia ciudad. ¿Y cuál es la ciudad de la Iglesia Católica? La ciudad del Vaticano. Así que si la gran ciudad es la ramera, ellos rapidito apuntan a que esa ciudad es el Vaticano. ¿Y cómo nosotros sabemos que esa ciudad no puede ser el Vaticano? Por una sola razón. Porque cuando se escribió el Apocalipsis, el Vaticano no existía. Y si el Vaticano no existía cuando se escribió el Apocalipsis, entonces no se puede referir al Vaticano. A esa interpretación equivocada se llama anacrónica, que es poner a una ciudad, un suceso o una persona en el tiempo que no le pertenece. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo. Había un lobo que Dios lo había enviado a vivir junto con las ovejas. Pero Dios le había dicho al lobo, mira lobo, tú no te puedes comer ninguna oveja a menos de que te ofenda. Así que el pobre lobo, aunque quisiera comerse una ovejita, no podía, porque no estaba autorizado, a menos que la oveja se lo ganara. Así que un día el lobo hambriento empezó a buscar un motivo. Cuando miró a una ovejita tomando agua en un río, el lobo se fue a tomar agua junto con la oveja. Y ahí dijo, tengo que inventar un pretexto para que esta oveja me ofenda y así me la pueda comer y Dios no se moleste conmigo. Así que rapidito se le vino algo a la cabeza y le dijo, oveja, ¿ya te diste cuenta lo que acabas de hacer? Le acabas de echar basura al agua que estoy tomando. Así que, como me acabas de echar basura al agua que estoy tomando, tengo todo el derecho de comerte. Y la ovejita le dijo, no seas mentiroso, lobo, porque tú estás tomando agua allá arriba y yo estoy aquí abajo. El agua corre de arriba hacia abajo. Y el lobo se dio cuenta que no se la podía comer y dijo, tienes razón. Así que se puso a pensar en otro pretexto y dijo, oveja, ahora que recuerdo, hace 2 años tú pasaste por mi casa y la derrumbaste porque no te diste cuenta cuando pasaste corriendo. Así que ahora que lo recuerdo, tienes una deuda pendiente conmigo de hace 2 años y hoy me la pagas porque me la pagas. Y la ovejita le dijo, no seas mentiroso, lobo. Hace 2 años yo no había nacido. Yo tengo apenas 1 año de vida. Así son los protestantes como el lobo. Quieren decir que esa ciudad se refiere al Vaticano. No sean mentirosos, hermanos lobos. Cuando se escribió el Apocalipsis, el Vaticano no existía. San Juan está hablando de una ciudad que ya existe. Por lo tanto, ese argumento de querer señalar al Vaticano no tiene sentido. Ahora, ¿quién es entonces la ciudad a quien San Juan le llama prostituta? Según los estudios que se han hecho de la Biblia, esa ciudad puede ser Roma o Jerusalén. Y distingamos Roma del Vaticano. No es lo mismo. Roma es la capital del Imperio Romano y Roma es una ciudad antigua.
el Vaticano es una ciudad independiente de Roma, que territorialmente está dentro de Roma, sí, pero el Vaticano es un país independiente, no pertenece a Roma. Y por eso es bueno que vayamos a la Biblia y veamos por qué nosotros creemos que la mujer, la ciudad prostituta que señala San Juan, es Jerusalén. Primero, porque Jerusalén en la Biblia es vista como la esposa de Dios. Escuche bien, Jerusalén en la Biblia es símbolo de la esposa de Dios. ¿Y qué es una mujer prostituta? Una mujer prostituta es una mujer que tiene a más de un hombre en su vida. Si el Apocalipsis dice que esa mujer es una ciudad, entonces nosotros viendo a Jerusalén, la esposa de Dios, y viendo cómo Jerusalén se prostituyó, nosotros entendemos que San Juan habla de Jerusalén que era vista como la esposa de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que Jerusalén se prostituyó? Isaías capítulo 1 versículo 21. Isaías 1:21. Escuche lo que dice el profeta. ¿Cómo es posible? Se ha prostituido Sión, la ciudad fiel, el reino de la justicia, en que moraba la rectitud, y se ha entregado a los asesinos. Escuche bien, el profeta Isaías dice que Sión, o sea Jerusalén, a Jerusalén también se le da el nombre de Sión, la ciudad santa, la esposa de Dios. Dice que Jerusalén se ha prostituido. Entonces, ¿cuál es la ciudad que desde el Antiguo Testamento es vista como una prostituta? Jerusalén. Y por eso nosotros entendemos que es Jerusalén también la ciudad con la cual se prostituyeron los reyes de la tierra. Y eso lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 23, versículo del 4, saltamos al 11 al 16, a ver si me entendieron. Ezequiel 23, versículo 4. Leemos el versículo 4 y de ahí nos saltamos hasta el versículo 11, del 11 al 16. Escuche qué dice aquí. Estos eran sus nombres: Ohola, la mayor, y Oholiba, su hermana. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. Sus nombres: Ohola es Samaria, Oholiba Jerusalén. Su hermana se enamoró de los asirios, gobernadores y prefectos, vecinos suyos, magníficamente vestidos, hábiles caballeros, y todos ellos jóvenes apuestos. Yo vi que estaba impura. La conducta era la misma para las dos, pero esta la superó en sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared,
figuras de caldeos pintadas en el bermellón, con cinto en las caderas y amplios turbantes en las cabezas, con aspectos de escuderos. Todos ellos representaban a los babilonios, caldeos, y todo cuanto vio se enamoró de ellos y les envió mensajeros hasta Caldea. Escuche lo que dice. El profeta Ezequiel compara a Samaria y a Jerusalén con dos hermanas, con dos mujeres. Y dice el profeta Ezequiel que las dos mujeres son infieles. Las dos mujeres son prostitutas. Pero el profeta Ezequiel dice que Jerusalén ha superado a Samaria en sus prostituciones. O sea que volvemos otra vez a reconocer que la mujer que superó toda prostitución en la Biblia es Jerusalén. ¿Y por qué dice que Jerusalén se ha prostituido? Porque Jerusalén se entregó a los griegos, a los asirios, a los de Babilonia. Porque Jerusalén, la ciudad de Dios, se convirtió en el centro del paganismo. Y por eso cuando Juan escribe el Apocalipsis, Jerusalén ya no era la esposa de Dios. Jerusalén se había convertido en una ciudad infiel. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿dónde había un templo? Solo en Jerusalén. Por si usted no lo sabía, los judíos no tenían muchos templos. Los judíos solo tenían un templo en Jerusalén. Y Jerusalén era conocida como la ciudad de Dios. Porque en la antigüedad cada rey construía una ciudad en su nombre. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que un día Jesús llevó a los apóstoles a Cesarea de Filipo. ¿Qué era Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo es una ciudad construida para el César. Por eso se llama Cesarea de Filipo, porque fue Felipe el que construyó la ciudad para el César. Y escúcheme bien. En Cesarea de Filipo solamente se podía hablar de un Dios. ¿De cuál Dios? Del César. En Jerusalén, que es la ciudad de Dios, solo se puede hablar de Dios, del Dios verdadero. Sin embargo, cuando Jerusalén se prostituye, cuando Jerusalén abre sus puertas a los paganos, en Jerusalén también entran los dioses de los pueblos paganos. Y por eso, para el tiempo del Apocalipsis, Jerusalén era eso, el centro del paganismo a semejanza de Roma. Por eso San Juan dice que esa mujer se ha prostituido con todos los reyes de la tierra. Y justamente el profeta Ezequiel dice que Jerusalén se prostituyó con todos los gobernantes, con todos sus vecinos. Además, San Juan más adelante nos dice que esa ciudad, que es la prostituta, es aquella donde fueron asesinadas las personas santas. Escuche cómo dice San Juan en el Apocalipsis 18:24. Escuche cómo señala la ciudad. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y todos los degollados de la tierra. Dice que en ella, en la ciudad, en la mujer prostituta, se halló la sangre de los mártires. Escuche bien, esa ciudad que San Juan le llama prostituta es la ciudad donde fueron asesinados los profetas. Ahora vayamos a la Biblia y veamos cuál es la ciudad donde fueron asesinados los profetas.
Mateo capítulo 23, versículo 37. Escuchen bien. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, qué bien matas a los profetas y apedreas a los de Dios. ¿Cuántas veces te he querido reunir como a hijos, como gallina que reúne a sus pollitos bajo sus alas, y tú no has querido? ¿A quién señala Jesús como la ciudad encargada de asesinar a los profetas y a los enviados de Dios? A Jerusalén. Por eso Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, qué bien apedreas a los profetas y das muerte a todos los de Dios. Entonces, cuando San Juan dice que esa ciudad prostituta es aquella donde murieron los mártires, rapidito nosotros entendemos que es la misma ciudad a la que Jesús señala de haber asesinado a los profetas. Y no solo eso, fíjese qué otra pista nos da San Juan. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Escuche qué dice de esa ciudad. Y sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Allí es donde también fue crucificado el Señor. Escuche bien, esa ciudad prostituta es la ciudad donde aparecieron, dice, los cadáveres de los mártires, pero es también la ciudad donde fue crucificado el Señor. Ahora nos hagamos una pregunta: ¿en qué ciudad fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la ciudad que San Juan señala como la gran ramera? La ciudad donde fue crucificado Jesús. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Y por lo tanto, cuando los hermanos separados quieren señalar al Vaticano como la ciudad del Apocalipsis, uno se hace una pregunta: ¿y dónde fue crucificado Jesús? ¿Acaso Jesús fue crucificado en el Vaticano? No. Entonces, no hay una razón lógica para señalar a la Iglesia Católica como la iglesia o como la mujer que se sienta sobre las grandes aguas, a quien San Juan le llama la prostituta. Ahora, por lo que hemos visto, entendemos que la mujer prostituta es Jerusalén. Anteriormente, algunos teólogos creían que esa ciudad representaba a Roma imperial. Pero últimamente, los estudios más serios nos han demostrado que la ciudad es Jerusalén. Obviamente también tiene que ver con Roma, cuando dice que se sienta sobre 7 montes. Pero si usted no sabía, Jerusalén también está construida sobre 7 montes. Roma no es la única ciudad que está construida sobre 7 montes. Jerusalén también está construida sobre 7 montes. Y fíjese bien, esto no encaja con el Vaticano. El Vaticano no está construido sobre 7 montes. El Vaticano está construido sobre una sola colina, sobre la colina que se llama Vaticano. Y por eso señalar al Vaticano como la ciudad que está sentada sobre 7 colinas no tiene sentido, porque geográficamente el Vaticano solamente está sentado sobre una colina y no sobre 7 colinas. Y Roma es señalada también como la mujer que se embriaga con la sangre de los mártires, porque Roma
que era la capital del Imperio Romano, fue la encargada de perseguir a los primeros cristianos. Pero es claro que la Biblia señala como tal, apunta con el dedo innumerables veces a Jerusalén como la mujer que se prostituye con los reyes de la tierra y que se embriaga con la sangre de los santos. Entonces, señalar a la Iglesia Católica no tiene sentido. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué San Juan no fue claro? ¿Por qué San Juan nos escribe con tantos símbolos? Si tan fácil era decir es Jerusalén y asunto arreglado. Por una sola razón. El Apocalipsis se escribió en tiempo de persecución. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, Juan está preso. Juan está preso en una isla que se llama Patmos. Lo desterraron porque Juan era como el coordinador de las 7 comunidades de Asia Menor. ¿Qué hizo el imperio? Para acabar con el cristianismo, toma preso a Juan y lo manda a la isla. Y Juan, allá en la isla, escribe el libro del Apocalipsis. Pero Juan escribe bajo símbolos que los cristianos de su tiempo conocían. A nosotros se nos complica entender el Apocalipsis porque ya no entendemos el lenguaje que usó Juan. Y por eso es complicado. Por eso los que leen el Apocalipsis sin tener en cuenta lo que realmente quería decir Juan se equivocan. Y eso es lo que ha pasado con las sectas. Y por eso las sectas llegan a decir que la Iglesia Católica es la ramera y que el Papa es la bestia. Pero todo eso lo hacen porque desconocen el verdadero significado del Apocalipsis. Ahora, para nosotros está claro que la Iglesia Católica no es la ramera. Para nosotros la Iglesia Católica, ¿qué es? Para nosotros la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Obviamente ese es otro tema muy largo. Pero nosotros tenemos pruebas suficientes para demostrar que la iglesia que viene de Cristo es la Iglesia Católica. Y por lo tanto, acusar a la iglesia de ser la ramera no tiene sentido. Y cuando ellos dicen, sí, pero la Iglesia Católica está llena de lujos, ¿que no ven que el Papa viaja en aviones? Y yo me pregunto, ¿y qué? ¿Viajar en avión es pecado? Pero Jesús nunca viajó en avión. Fíjese cómo son los protestantes. Los protestantes critican al Papa porque viaja en avión y dicen, a ver, ¿por qué el Papa viaja en un avión si Jesús nunca viajó en avión? ¿Por qué Jesús no viajó en aviones? Porque no existían aviones. ¿Se dan cuenta que los protestantes sí parecen hermanos lobos? Jesús usó el transporte de su tiempo, ¿sí o no? ¿Cuál era el transporte del tiempo de Jesús? Cuando entró a Jerusalén iba montado en un burro, ¿sí o no? Cuando tenía que viajar en agua, ¿acaso decía me voy a ir nadando? ¿No se subía a un barco? Claro, Jesús usó el transporte de su tiempo. Y yo pregunto, ¿por qué los hermanos separados dicen que solo porque el Papa viaja en avión y solo por eso ya quieren decir que la Iglesia Católica es la ramera? Y yo pregunto, ¿y por qué no se fijan de sus pastores? Sus pastores tienen aviones privados, viajan en avión, tienen sus propios aviones. Los aviones donde viaja el Papa no son del Papa, son aviones comerciales. Y eso lo puede usted investigar. Si usted investiga, el Papa no tiene ningún avión a su nombre, son aviones comerciales. Y si viajar en avión es pecado, ¿dónde cabe eso en la cabeza que viajar en avión es pecado? ¿Acaso solo por viajar en avión ya estoy condenado? Otra cosa que dice, sí, pero el Papa se reúne con los políticos. Y eso quiere decir que la Iglesia Católica es la que se prostituye con los reyes de la tierra. ¿Por qué razón el Papa se reúne con los políticos? Por dos razones. Primero, porque el Vaticano
es un país independiente. El Vaticano es un estado y el Papa, al ser el jefe de la Iglesia Católica, también es el jefe del Estado Vaticano. Y en los acuerdos internacionales está en que si una autoridad de un país viaja a otro país, el obligado de recibirlo es el presidente. Y como el Papa es un jefe de Estado, por ser el jefe de la Iglesia, es jefe del Estado Vaticano, entonces, por acuerdo internacional, está que los líderes políticos lo reciban. ¿Por qué el Papa se reúne con los políticos? Porque el Papa aborda temas políticos que afectan a todos. Por ejemplo, cuando el Papa visita un país, sobre todo hay un tema de emergencia: libertad religiosa. ¿En qué consiste la libertad religiosa? Que todos tengamos la libertad de creer en lo que querramos sin ser presionados, como está pasando ahorita con Nicaragua. Nicaragua ahorita no tiene libertad religiosa. ¿Y quiénes son los que el Estado ve como enemigos de la libertad religiosa? La Iglesia. ¿A quién encarceló el presidente de Nicaragua? ¿A quién acaban de condenar a 26 años de cárcel? A un obispo católico. Entonces el mensaje que lleva el Papa a los países no siempre es agradable. El Papa lleva casi siempre un mensaje que va en contra de los deseos de los grandes gobernantes. Y le tienen que escuchar solo por una razón: porque el Papa es un jefe de Estado por acuerdos internacionales. De otra manera, ni siquiera le prestarían atención. Pero si usted se da cuenta, cuando vaya el Papa a un país, fíjese cuál es la agenda del Papa. El Papa lleva una agenda. Por ejemplo, cuando vino a México, el Papa Francisco en su agenda traía varios temas. Primero, la libertad religiosa, porque México es el país donde más sacerdotes se asesinan en todo el mundo. 2, el derecho a la vida. México es uno de los países de América Latina donde más se ha aprobado el aborto. 3, la violencia, cómo combatir la violencia del país. Y en todo eso, ¿cómo contribuimos los cristianos? O sea, la agenda del Papa ni siquiera es política. La agenda del Papa es de temas que competen al bien común, al bien de todos. Y por eso decir que el Papa comete un pecado cuando se junta con los políticos es lo mismo que decían los fariseos de Jesús. ¿Qué decían los fariseos de Jesús? Que ese hombre no puede venir de Dios porque come con los pecadores, come con los cobradores de impuestos. Jesús comía con los cobradores de impuestos, ¿sí o no? ¿Y quiénes eran los cobradores de impuestos? Los políticos de su tiempo, los de Hacienda. ¿De qué se asustan entonces los protestantes? Los protestantes no son sinceros. Los protestantes lo único que buscan es desacreditar a la iglesia. Y para terminar, les pongo un ejemplo. Los protestantes lo único que quieren es que usted se desilusione de la iglesia. Y para que desilusionado de la iglesia, usted se vaya con ellos. ¿Cómo hace un joven o una joven que le quiere quitar el novio o la novia a otra persona? Por ejemplo, si usted tiene un amigo que tiene una novia bien bonita y que usted se quiere quedar con esa novia y usted ve que el tipo la quiere mucho, ¿qué va a hacer? Meterle cizaña para que se desilusione. ¿Y qué le va a ir a decir? Mira, aquí entre nos, así porque soy tu amigo, a la Juanita yo la vi de la mano allá en Tacaná con otro y no eras tú. Y fíjate que la Juanita la otra vez la encontré en otro sitio y andaba de la mano con otro, que no eras ni tú ni el otro que andaba allá en Tacaná. Y entonces el enamorado se desilusiona de la Juanita y se hace un lado de la Juanita. Y cuando la Juanita queda libre, ahora sí va él.
Para eso quería desilusionarlo. Y eso es lo que hacen las sectas. Las sectas nos quieren desilusionar de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos vayamos con ellos. Y por eso fíjense qué hacen. Las sectas viven señalando los disque errores de la iglesia católica. Y por eso, ¿qué es lo que dicen siempre? Es que los católicos son borrachos. Se fijan en los borrachos. Es que los católicos son brujos. Se fijan en los que van con los brujos. Es que los católicos son chismosos. Se fijan solo en los chismosos. Es que los católicos son mentirosos. Se fijan en los mentirosos. Se fijan en todos los católicos que están podridos. Y yo siempre he dicho, los protestantes tienen un problema que yo le llamo el mal del puerco. ¿Cuál es el mal del puerco? No sé si ustedes se han dado cuenta que el puerco no puede levantar la cabeza. ¿Ya se dieron cuenta? Que el cuello del puerco es más largo de aquí y cortito de aquí. El puerco puede encogerse, pero no puede levantar la cabeza. Si usted amarra a un puerco en el asiento de un árbol de frutas, ¿qué frutas hay aquí? Duraznos. Amarra un puerco, hablemos de un matasano mejor. Amarramos un puerco en el asiento de un palo de frutas. El puerco come todas las frutas que caen, las podridas. ¿Por qué el puerco solo come frutas podridas? Porque el puerco cree que todas las frutas son así, podridas. ¿Y por qué el puerco cree que todas las frutas son podridas? Porque no puede levantar la cabeza. Si el puerco se diera cuenta que arriba hay frutas que no están podridas, el puerco, me imagino que por lo menos le daría un empujón al árbol para que caiga una que no esté tan podrida. Pero como el pobre puerco no puede levantar la cabeza, el puerco cree que todas las frutas que da el árbol son como esas que están tiradas. Y yo he dicho, los protestantes tienen ese complejo. Los protestantes dicen, es que todos los católicos son borrachos. ¿Todos? ¿Me has visto borracho a mí? ¿Y por qué dicen que todos son borrachos? Porque han visto solo a los borrachos. Es que los católicos son brujos. ¿Soy brujo yo? No. ¿Y por qué dices que todos los católicos son brujos? Ah, porque tienes el mal de puerco y solo estás mirando a aquel que todavía practica la brujería. Es que los católicos son unos sinvergüenzas. ¿Soy sinvergüenza yo? ¿Qué prueba tiene para decir que soy sinvergüenza? ¿Ya se dieron cuenta que eso es lo que dicen? Los católicos son, en vez de que dijeran, no es lo mismo decir los borrachos son católicos a decir los católicos son borrachos. ¿Hay católicos borrachos? Eso no lo vamos a negar. ¿Hay católicos que todavía creen en los brujos? Sí. ¿Hay católicos sinvergüenzas? Sí. Como también hay protestantes sinvergüenzas. Hay católicos borrachos, sí. Hay protestantes borrachos. Y si uno quisiera señalar solo el error del otro, qué fácil sería. Yo tengo vecinos que son protestantes y que se la dan muy de Dios, pero yo conozco sus vidas. Y cuando me dicen, es que los católicos son borrachos. Ah, ustedes no. ¿Quieres que te traiga uno? ¿Quieres que te traiga un borracho? Te lo traigo. Es que los católicos son chismosos. Ah, y ustedes no. Te traigo uno si quieres. O te traigo varios. ¿Cuántos quieres? Es que los católicos son brujos. ¿Y qué si yo te traigo un protestante que también es medio brujo? ¿Ah? Ese es el problema que tienen las sectas, que solo miran a los católicos que se portan. Pero yo pregunto, ¿por qué no levantan la cabeza? ¿Y por qué no miran a los católicos que se portan bien? A ver, ¿por qué no miran a los santos? Si miran a un borracho y dicen, los católicos son borrachos, levanta la cabeza y mira a un santo. Si mirara a un santo, ¿qué dejaría de pensar? Que los católicos son borrachos. Y empezarían a pensar, los católicos son santos, porque vieron a un santo. Y por eso les voy a decir una cosa. Nosotros, con lo que hacemos, también desprestigiamos a la iglesia. ¿Usted no quiere que digan que los católicos son borrachos? No se emborrache. ¿Usted no quiere que diga que los católicos son chismosos? No sea chismoso.
Usted no quiere que digan que los católicos son brujos, no vaya con los brujos. Porque muchas de esas críticas nosotros les damos motivo, les damos carne para que coman. Y por eso mucho va a servir nuestro testimonio. Y yo les voy a decir una cosa. Hay gente que le dice a mi papá: hermano, yo era católico, pero yo me salí porque todos los católicos son unos sinvergüenzas. Y mi papá le dice: ¿y por qué te saliste? Te hubieses quedado para enseñarles a no ser sinvergüenzas. Mi papá dice: cuando yo entré a la iglesia católica me di cuenta que habían católicos que se portaban mal. Sí. ¿Y por qué no se salió? Porque me quedé en la iglesia católica para enseñarles cómo se vive. Porque como dice un refrán, los matados sanan en la misma galera. Bueno, los jóvenes ya no entienden ese refrán. El refrán nuevo es: los trapitos sucios se lavan en la misma casa. Para cambiar de vida uno no necesita dejar la iglesia católica, necesita dejar sus mañas. Porque el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, que somos mañosos. O pregunto, al que es borracho, ¿le obligamos a ser borrachos? ¿A poco hay todos los talleres que se hacen en la parroquia? ¿A poco son talleres para emborracharse? Los que son chismosos, nosotros les enseñamos a ser chismosos. ¿Acaso dice el padrecito: a ver, el próximo sábado va a haber un curso de chismología? ¿Verdad que no? No es problema de la iglesia, es problema de una persona. Y por eso nuestros hermanos separados deben entender una cosa: no señalen a todos por uno que se porta mal. Pero si así fuera, usted viva de acuerdo a su conciencia, viva agradando a Dios, y que los protestantes digan lo que quieran. A mí todos los días me escriben y me insultan que eres borracho. Yo digo: ¿de dónde sacan los protestantes que soy borracho? Así me escriben: eres católico borracho, te vas a ir al infierno. Y yo digo: ¿quién se está condenando? ¿Ellos o yo? Ellos me están diciendo que soy borracho y me voy a ir al infierno. ¿Cuándo me han visto borracho a mí? ¿Cuándo han visto que me he hecho una cerveza? Yo ni una me he hecho, ni una gotita de alcohol me he probado en la vida. Bueno, sí, un día que me eché desinfectante en la mano y se me fue en la boca, hasta eso nomás. Pero hasta ahí. Entonces, uno no tiene que permitir que nos desmoralicen de la iglesia. Uno tiene que amar esta iglesia sabiendo que es la iglesia de Cristo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos en otra ocasión.